Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las clases de R3. En esta tarde vamos a compartir con el doctor Aguilar acerca del tema de neuropatía auditiva. Este es el contenido de lo que vamos a ver en esta tarde. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en cuanto a los conceptos. Si nosotros recordamos, la vía auditiva neuronal inicia con el nervio coclear, después sigue un trayecto hacia los tallos, hacia los núcleos, ¿verdad? Los núcleos cocleares, los olivares, el lemnisco lateral o los lemniscos laterales, el cunículo inferior y por último continúa hasta llegar a la región cortical temporal donde ahí tiene asociaciones. Todo eso es la vía nerviosa. Desde el punto de vista terminológico, si nosotros hablamos de neuropatía, significa que hay una afectación nerviosa, en especial en aquellos problemas degenerativos o que afectan la vaina de mielina en la transmisión del impulso eléctrico de uno o varios nervios del cuerpo. Entonces, pero en este caso, hablando propiamente del octavo par, de la vía del octavo par, de toda esta vía nerviosa hasta la región del córtex auditivo, puede corresponder a una afectación de ese nervio. Aunque la definición más específica de neuropatía se localiza en regiones más periféricas o se ha visto que afecta más frecuentemente a regiones periféricas. Hablamos de periféricas después de las células ciliadas internas y el ganglio espiral. Entonces, propiamente dichas, las células ciliadas internas y el tronco cerebral, hablamos así, porque ahí es donde más se ha afectado esta enfermedad de la neuropatía. A lo largo de la historia se ha descrito, no es tan vieja esta enfermedad o el término. Los principales autores, aquí les escribí uno, Starr y Picton, en el 96 o en la década de los 96, ellos habían hecho estudios en varios pacientes que son audiológicos. En Berlín, estos describieron hallazgos de esos pacientes con una pérdida auditiva, pero algo especialmente, ellos tenían la hipoacusia, pero la presencia o las emisiones otoacústicas estaban presentes. Y así, no así siendo los del tallo, ¿verdad? Los potenciales evocados auditivos del tronco. Entonces aquí ellos descartaban que estos pacientes estaban cursando con una neuropatía neurosensorial, pero lo del tallo sí estaban afectados, los potenciales auditivos. Entonces, la mayoría de estos pacientes también presentaban otra característica. Ellos tenían dificultades, o sea, podían escuchar, pero tenían dificultades en la compresión del habla, particularmente en sitios que se encontraban con mucho ruido. Actualmente, entonces nosotros podemos diferenciar la neuropatía auditiva de una pérdida auditiva coclear, gracias a que tenemos muchos estudios que nos pueden, o podemos nosotros diferenciar si está afectado el tallo, si está afectado las células ciliadas externas, o si está afectado las células ciliadas internas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que basarnos bastante con el audiólogo en cuanto a esto. En el 2000, estos mismos autores, ellos habían dicho que no solamente se podía describir como una neuropatía, como una afectación de la vaina de la mielina, sino que ellos decían que estos pacientes cursaban con una disincronía de la vía auditiva, por lo que les decía. Ellos escuchaban bien, bueno, ellos escuchaban, pero en lugares con mucho ruido no podían como diferenciar las palabras. Ahí tenía un problemita en la diferenciación de esas palabras. En el 2008, en Italia se reunieron un grupo en una conferencia y se estableció el término un poco más amplio de la neuropatía. Ahora se conoce como un desorden del espectro de la neuropatía auditiva. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no solamente afecta la vaina, sino que afecta también la comprensión del lenguaje,
y vamos a ir viendo más adelante qué otras características tienen. Pero en sí, ya este desorden involucra un poco más amplio, un poco más el término que es, porque se describe un poco heterogéneo, una enfermedad heterogénea y de naturaleza multifactorial. Entonces, un poco para que nosotros nos actualicemos, la hipoacusia congénita más o menos está entre 1 a 3 por 1000 nacidos vivos, según la OMS. En ese artículo encontré que era 1 por 1000 nacidos vivos. En la población mundial hay afectados más de 466 millones de personas. El 5% de esas personas, más o menos unos 34 millones, son de la población pediátrica. En México, que es lo más cerca que nosotros tenemos, desde 2003 ellos han implementado el tamizaje auditivo completo. En el 2007 ellos lo implementaron en todos sus centros y en el 2013 ya tienen más o menos, ellos tenían más o menos como el 50% de todos los centros cubiertos, que toda paciente que naciera se le hiciera su tamizaje auditivo. Actualmente, si ustedes miran ese artículo del 2020, ellos dicen que actualmente se les realiza el tamizaje auditivo a todos los niños que nacen, pero solamente con las pruebas de otomisiones acústicas. Y si ustedes vieron, las otomisiones acústicas en los niños o en muchos niños están presentes. Entonces a estos niños hay que hacerles dos cosas, que vamos a ver los logaritmos que ellos tienen de manejo, que les hacen las otomisiones acústicas y también los potenciales auditivos del tallo. En México, la hipoacusia congénita más o menos corresponde a un 13%. Eso es lo que encontré. En Honduras, en ciertos centros realizan tamizajes auditivos, ¿verdad? Privados, pero no está como política de salud. La página de la universidad, que ellos actualizan con noticias, ellos tienen ahí una asociación de los sordos, la asociación de los sordos, dice que más o menos hay unas 37,000 personas en Honduras con hipoacusia sordos. Ok. Ahora, como les decía, es un desorden multifactorial. Pero nosotros más o menos podemos ver que ciertas personas pueden tener factores de riesgos. La neuropatía auditiva, si ustedes observan, el 20% se puede manifestar de forma aislada con un paciente neurológicamente normal, o sea, que no tengan le descartamos todo lo de tumores, lo de las enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. El 80% de estos pacientes pueden desarrollar una neuropatía. Y aquí vamos nosotros. Nosotros podemos encontrar un 30% de los pacientes que pueden tener algo genético. Que aquí nosotros, y estos síndromes que son característicamente desmielinizantes. Pues aquí nosotros tenemos que darle el apoyo y ya vamos a ver el manejo. Pero lo importante de este cuadrito es que un 70% puede ser en forma aislada o puede ser adquirida. Y aquí es donde entran los factores de riesgo a los niños, ¿verdad? Entonces, todo niño con bajo peso o pretérmino que tenga procesos de hipoxemia o hipoxia, que cursan con hiperbilirubinemia o kerníteros, y que las enfermedades tengan, que las madres tengan ciertas enfermedades, puede predisponer a que estos pacientes puedan cursar con hipoacusias y especialmente hablando de la neuropatía auditiva. Es por eso que hay muchos artículos que hablan acerca de los factores de riesgos y este es uno de ellos, donde la incidencia de la hipoacusia secundaria por afectación por altas de hiperbilirubinemia, ¿verdad? Entonces, el sistema auditivo es muy sensible a la toxicidad de la bilirrubina y esta puede lesionar específicamente los núcleos auditivos en el tronco cerebral, el nervio auditivo, el ganglio espiral y la disfunción auditiva puede aparecer en niños con o sin otros signos de kerníteros clásicos. Recordemos que el kerníteros más o menos cuando llegan cifras de hiperbilirubinemia arriba de 20 miligramos por decilitro, entonces ahí hay que tomar el manejo, ¿verdad? Este estudio es un estudio retrospectivo de 21.590 recién nacidos
del 2002 al 2006. Los criterios que ellos tomaron fueron concentraciones de bilirrubina mayores de 14 miligramos por decilitro en niños pretérmino y mayores de 20 en el neonato a término. Por eso les decía que mayor de 20 o de 20 ya ahí hay un factor de riesgo. Pero ellos vieron que, bueno, ellos utilizaron un protocolo de 2 fases que inicialmente estos niños los sometieron al test de otomisiones acústicas transitorias al segundo día, al quinto día y a los 3 meses. Entonces vieron que había asociación con estos niños, a pesar de que estos niños no tuvieran la bilirrubina la concentración de bilirrubina tan alta, ellos vieron que tenían problemitas en las otomisiones acústicas. Se identificó 109 pacientes con hiperbilirubinemia severa y 96 de esos 100 superaron las otomisiones, o sea que salió normal. 11 no pasaron y que después le repitieron a esos niños y ahí salió normal. Pero hubo un porcentaje de niños que las otomisiones acústicas salieron normales, pero no así las potenciales auditivos del tallo, ¿verdad? Que salieron alterados. Entonces ahí se les diagnosticó que estaban cursando con la neuropatía auditiva. Entonces, nosotros tenemos los factores de riesgo, como les decía, todo niño de término, prematuro, de bajo peso, que cursa con hipoxia, esta tiene riesgo de afectar las áreas corticales y subcorticales de las vías auditivas y la región coclear, ¿no? Como es una enfermedad autoinmune, también se ha relacionado, hay estudios que han relacionado con el Guillain-Barré, pero no solamente el Guillain-Barré afecta específicamente el nervio auditivo, sino que los otros nervios de otros lugares, ¿verdad? Diversos trabajos demuestran que la hipoxia produce clínicamente neuropatía auditiva. Y como vimos en las clases anteriores, lo que pasa con la acidosis metabólica por la hipoxemia al nervio de las células ciliadas internas más que todo, y que van a estar afectadas, ¿verdad? Específicamente una pérdida selectiva de las células ciliadas internas, no haciendo así las células ganglionares, que también pueden estar afectadas de acuerdo al grado de hipoxia que estos niños son sometidos. Y estas hipoacusias son descritas como de forma bilateral de una incidencia desconocida, a pesar de que tengan ese factor de riesgo, pero ellos no explican por qué específicamente se tiene que morir las células ciliadas internas en esos niños. Entonces ahí es uno de los factores de riesgo. Otro de los factores, como les decía, el 30% pueden ser desórdenes neurogenerativos, como este síndrome. Es un síndrome raro, Charcot-Marie-Tooth, que es una anormalidad de la proteína 22. Propiamente esta proteína, ¿qué es lo que hace? Produce la mielina. Es un gen que codifica la mielina en los nervios. Y está en ese cromosoma y en ese brazo. Entonces, eso es un desorden genético que estas personas involucran una degeneración de la vaina de la mielina, y es hereditario, autosómico dominante, es lentamente progresivo, con pérdida importante de células ganglionares y de fibras nerviosas centrales. Más o menos la afectación es de 1 en 2.500 personas en Estados Unidos. En España tiene una incidencia de 28 casos por 100.000 habitantes. Y esta patología no guarda relación con la edad, ni con el género, ni con la etnia, aunque se considera que el inicio empieza en la niñez y la adolescencia. Entonces, por eso que es importante la neuropatía auditiva, porque no solamente los niños pequeñitos, los recién nacidos que les hacen tamizaje neonatal y salen afectados, sino que los infantes o los adolescentes pueden llegar a cursar con esta enfermedad que afecta la vaina labialina y afecta también el octavo par craneal. Otras desórdenes, como la mutación del gen OTOF, que codifica la proteína otorfelina. Esta proteína también es importante en la sinapsis y en la función de las células para producir la mielina, ¿no? La ataxia de Friedreich
es una enfermedad autosómica recesiva, es también otra mutación de otro gen. Entonces, esta es una enfermedad hereditaria degenerativa, es autosómica recesiva, pero clínicamente se manifiesta con debilidad muscular, ataxias, cardiopatías. Está descrita desde hace mucho, desde 1860, y algunos casos se desarrollan una hipoacusia tipo neuropatía auditiva o disincronía auditiva. Entonces ahí tenemos que estar presentes. Todo esto es genético y es por afectación de la vaina de la mielina. Ok. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacerle a todos los pacientes? Las otomisiones acústicas, y si estas salen normales, también nosotros podemos hacerle las potenciales auditivos del tallo, ¿verdad? Para verificar si estamos cursando con una neuropatía auditiva. Entonces, si nosotros recordamos las otomisiones acústicas, estas están presentes en estos pacientes. ¿Por qué? Porque las células ciliadas externas, que son las que emiten el eco, y el eco es percibido por este micrófono, están normales, están presentes. Entonces aquí nosotros descartamos que el paciente curse con una neuropatía, una hipoacusia neurosensorial. Pero hay ciertas desventajas de las otomisiones que tenemos que tener el niño o la persona el oído medio libre de enfermedad, que no tenga ningún problema de una otitis media, de una otitis supurada, para que no nos salga alterado. También nosotros, si la persona tiene afectación del oído medio, llámese una otitis media, llámese un colestatoma, y nosotros queremos hacerle una otomisión acústica, tenemos esa segunda opción, que son los microfónicos cocleares, que estas sí son por vía ósea. Y entonces aquí es como un registro de cómo se está captando a nivel óseo la transmisión del sonido. Otra cosita que es importante considerar, que se ha visto la ausencia de las otomisiones acústicas hasta en un 30% de los oídos confirmados con una neuropatía auditiva o una disincronía. Entonces no siempre están presentes en todos los pacientes. ¿Y cuáles son algunas de las causas de pérdida de estas otomisiones acústicas? La degeneración, que te cursa con una degeneración de las células ciliadas externas propiamente, la presencia de afectación del oído medio, y aquellas personas que usan una prótesis auditivas. Estas otomisiones acústicas aquí sí no nos va a contribuir al diagnóstico. Entonces, otro de los hallazgos, como les decía, estos niños o estas personas se les hacen las otomisiones acústicas, salen normales, salen presentes, pero continúan con su hipoacusia. Entonces nosotros tenemos que investigar algún problema del tallo. Entonces aquí en los potenciales auditivos de tallo se encuentran ausentes o marcadamente normal. Si nosotros recordamos en clases anteriores, aquí son las ondas que registra las potenciales del tallo, y especialmente la onda 1 y la onda 2 referente al nervio auditivo y al ganglio espiral. Entonces acá es donde está esta onda se llega a afectar con mayor frecuencia. Y ahí se encuentra alterado. Otra de las cosas que nosotros vemos son los reflejos acústicos ausentes, y hablamos del reflejo estapedial. Ipsilaterales, porque la hipoacusia puede ser de un solo lado o bilateral, y también contralaterales. Si nosotros repasamos lo de reflejo estapedial, recordemos que viaja por el nervio coclear y regresa por el facial, entonces este reflejo está ausente. Entonces es otra de las anormalidades que nos contribuyen al diagnóstico preciso de la neuropatía auditiva. Y las pruebas de percepción del habla o la logoaudiometría está alterada, especialmente en ambientes ruidosos o cuando nosotros le realizamos al paciente una prueba con
con una distorsión, ¿verdad? Para ver si esta persona puede captar bien el sonido. Entonces, o las palabras se encuentran alteradas. Escuchan bien, pero no entienden la palabra que se está diciendo. Entonces, el flujograma, ¿cuál es? Ellos, por ejemplo, en México, ellos vieron que lo más importante del tamizaje no son las automisiones acústicas o los micrófonos microfónicos cocleares, porque estas pueden ser presentes. Entonces, nosotros podemos decir que no tiene una hipoacusia neurosensorial. Si están ausentes, obviamente estamos ante la presencia de una sensorial. Pero lo más importante es los potenciales del tallo, porque acá en la onda 1 o la onda 2 puede salir alterada. Si nosotros tenemos una respuesta baja, podemos repetir a los 12 meses de edad del niño, o si no tenemos ninguna respuesta o una respuesta normal, entonces acá le podemos realizar otras pruebas complementarias como ser el reflejo acústico y los potenciales cocleares, pero de la cóclea, ¿verdad? Propiamente. Ok, y hay otra cosita que ellos dicen que hay que esperar en los recién nacidos con estos potenciales auditivos de tallo, porque la maduración en ciertos niños, como por ejemplo los niños pretérminos, aquí les falta madurar y desarrollar el sistema nervioso central, y aquí entonces tenemos que repetir estos potenciales o las automisiones acústicas a los 3 meses y a los 6 o 8 meses de edad. Entonces, ¿cuál es el manejo que nosotros podemos darle a estas personas? Actualmente hay mucha controversia, porque si está siendo afectado solamente o no se encuentran afectados, que las células ciliadas externas están afectadas, o sea, en las automisiones acústicas, las células ciliadas externas están normales, están presentes, pero no se explican por qué es que se afectan las células ciliadas internas o el nervio o el ganglio espiral propiamente, porque si le hacemos potenciales de tallo, la onda 1 está afectada. Y si nosotros le hacemos a esas personas resonancia magnética, no vamos a encontrar ninguna alteración como enfermedad, como una esclerosis múltiple, ninguna enfermedad desmielinizante o ningún tumor como un neurinoma del acústico. No vamos a tener afectación, está normal ese examen, solamente es que está afectado el potencial de tallo, ¿verdad? Entonces ellos han visto que muchas de estas personas, a pesar de que ellos escuchan, pero no tienen una discriminación en el ruido de las palabras, ellos sugieren que estos pacientes realmente utilicemos referente al tratamiento, la rehabilitación en cuanto al lenguaje, la logopedia. Es la terapia de elección en estos niños, especialmente en los pequeñitos. La rehabilitación del lenguaje es precoz, debe hacerse en forma precoz lo más antes posible, porque ellos dicen que influye positivamente en la mejor comprensión del lenguaje a medida que el niño va creciendo. Y si nosotros realizamos un diagnóstico precoz a través del tamizaje neonatal de estos niños y diagnostiquemos la neuropatía auditiva, esto ha permitido que nosotros tratemos a estos pacientes en una forma de rehabilitación, en una forma inmediata. Como les decía, actualmente existe una controversia referente a la adaptación protésica. ¿Por qué? Porque muchos estudios dicen que sí ayuda, otros dicen que ¿para qué le van a poner una prótesis auditiva si las células ciliadas externas están normales, pero lo referente a la transmisión eléctrica, que son las células ciliadas internas, y al nervio y al ganglio espiral está afectado? Pero unos dicen que sí funciona, otros dicen que no. Pero en realidad estos pacientes han visto que a pesar de que está afectado la respuesta del tallo, ha habido que
que a lo largo funciona o se crecen con una funcionalidad en cuanto al habla, ¿verdad? Y que también mejora en la actividad eléctrica del octavo par al estimular con mayor fuerza las células ciliadas externas. Otro de los puntos es que también estos pacientes pueden utilizar implantes cocleares. Se considera el paso final, obviamente también porque es caro el tratamiento de estos pacientes, pero realmente esto va dirigido a restaurar el procesamiento comprometido en una forma global de la información auditiva. Muchos estudios dicen que existe evidencia sobre la ventaja del implante en los pacientes con neuropatías auditivas. Estos niños con una actividad neural anormal debido al daño específico de las células ciliadas internas, pero con conservación de las células ciliadas externas, el niño se puede desempeñar pobremente en la escuela o en lo social, ¿verdad? Y que también las prótesis auditivas también incluso llega a ayudar en cuanto a la percepción del habla y en cuanto a la realización social de los niños. Entonces, acá realmente en Honduras no hacemos muchos estudios acerca de los tamizajes o que nos cuesta por lo caro que es, especialmente los potenciales de tallo, o no cualquier persona se puede hacer un potencial de tallo, pero por ejemplo en México, si ustedes miran los estudios, ellos realmente encuentran casos, 12 casos, 2 casos, ellos reportan casos, 98 casos, especialmente en aquellos niños que tienen bajos pesos o que tienen factores de riesgo, y a esos niños vale la pena realizarles, número 1, las otomisiones acústicas en primer lugar. Si estas salen normales, no quedarnos hasta ahí, sino que realizarles los potenciales de tallo en estos pacientes. Entonces, si ustedes miran acá el seguimiento, son pacientes que tienen antecedentes, factores de riesgo, nacimientos prematuros, hiperbilirrubinemia, acá hay otro con hiperbilirrubinemia, bajos pesos, y que les dan seguimiento con tamizajes y con las pruebas a lo largo de hasta 2, 3 años para ver si estos se regulan o en aquellos pacientes que se les puede poner prótesis o implantes. Es un tema bien controvertido, porque nosotros casi no manejamos en cuanto a eso, pero sí es importante que conozcamos que esta enfermedad, o que sospechemos esta enfermedad, y que no solamente en los niños que tienen factores de riesgo, que nacen prematuros, que tienen hiperbilirrubinemia, sino que también hay enfermedades genéticas que un niño o un adolescente puede cursar con una neuropatía. Entonces es bueno que conozcamos un poco acerca de esa patología, que las células ciliadas están presentes, o sea, la función está presente, está bien, no siendo así las células ciliadas internas y el ganglio espiral y parte del nervio auditivo hasta el tallo, ¿verdad? Con su estudio propiamente dicho. Entonces, como conclusión, podemos decir que es un problema de salud, porque necesitamos políticas de salud que implementen, número 1, el tamizaje neonatal a todos los niños, ¿verdad? No solo a los niños que tienen factores de riesgo, para diagnosticar enfermedades a tiempo, hipoacusia neurosensorial, hipoacusia o la neuropatía auditiva. Los potenciales auditivos evocados deben estar como primera línea junto con las emisiones otoacústicas en el tamizaje neonatal auditivo neonatal. Y la naturaleza de la enfermedad, de esta enfermedad es heterogénea, es multifactorial, las causas, muchos pacientes tienen muchos hallazgos clínicos, los resultados pueden variar, nosotros tenemos que sospechar siempre de la maduración del sistema nervioso central para poder diagnosticarla definitivamente, para después proveerle al paciente una opción de manejo o con un diagnóstico preciso, precoz y rehabilitación, ¿verdad? Y su manejo oportuno.
ese es el tema de esta tarde. No sé si tienen algún comentario. Bien, excelente posición. La verdad que es un tema para nosotros los otorrinos que somos cirujanos, un poquito complejo, pero tenemos que irnos metiendo a estas cosas junto con los pediatras, junto con los audiólogos, como habíamos visto con la doctora Sofía Discua. Tenemos que luchar porque en Honduras se cumpla la ley que se hizo de detección temprana de la hipoacusia, el tamizaje generalizado en todos los hospitales públicos y privados, para ir detectando estos casos que en algún momento se pueden ayudar con, ya sea con autoamplificación o un implante, ya sea coclear o de tronco cerebral. Sí. Los de implante coclear andan muy bien, pero obviamente cuando la vía retrococlear está bien. Y Correcto. los AVI, los Auditory Brainstem Implants, no andan tan bien como uno le gustaría. Pero sí es un tema que uno tiene que tener presente, ¿verdad? Y tenemos como que ya cuando nos llegan estos pacientes, a veces ni nos llegan, pues, nos llegan, pues, porque no estamos, nosotros los otorrinos en general, no estamos ligados totalmente a esto de la detección temprana, de la Sí, nos hipoacusia. llegan ya Ya tarde, cuando tienen 3 años. sí, ya nos llegan, o ya cuando ya pasaron la etapa de si no se detectó buena vía retrococlear o no pudo ponerse el implante por el dinero, que es un costo extremadamente grande para nuestro país, pues nadie tiene $1.000.000 ahí en el banco como para ponerse un implante, que más o menos $35,000 es lo que sale. La verdad que sí llama la atención, ¿verdad? Uno en cada 1,000, ¿verdad? Que Sí, podría tener este tipo de patología. Es importante nosotros como médicos científicos, entre comillas, tener esto presente en todo niño pequeño que nos manden por sordera, ¿verdad? Y ya la licenciada Nora García, desde el 2008, que vino como colombiana, ha estado en esto. Ahora la doctora Sofía, Telma Barahona, Ana Bessi Sánchez, los demás audiólogos, Lizeth Martínez, pues ya han estado en esto y hay que trabajar en conjunto e ir mejorando la captación de estos pacientes y tener un portafolio de opciones a tratarse, ¿verdad? Para poder ayudarle a ese pacientito a que no se quede en su sordera, ¿verdad? Porque si no escucha, no va a haber lenguaje y va a quedar aislado. Claro, hay lenguaje de sordomudo, ¿verdad? Y los sordos lo defienden y obviamente son personas productivas y todo, pero quieras o no, hay una discapacidad fuerte. El implante coclear es el dispositivo tecnológico que más o que mejora mejor la calidad de vida, un 89%, y si es bilateral, un 92%, o sea que lo saca de una discapacidad y lo vuelve una persona normal, productiva en el futuro, jefe de familia, etcétera. Entonces sí, pucha, bonita exposición, recordar la vía auditiva retrococlear, lo que significa cada curva de los potenciales está increíble. Y recordar siempre que esto es un trabajo de equipo multidisciplinario, que nosotros los otorrinos en la vía de auditiva tenemos un eslabón muy importante que jugar y nos tenemos que interesar en esto. Son temas áridos, recordemos, somos cirujanos. A nosotros nos gusta ir a hacer, ¿verdad? Pero esta parte clínica, investigativa, de estudios y todo, también nos tenemos que meter al rollo y estar junto con las audiólogas y los genetistas y los pediatras para poder identificar a esos pacientitos con este tipo de neuropatía o espectro de neuropatía auditiva, ¿verdad? Los felicito, Chan.